Mi vida cambió el día que me di cuenta de que había un pequeño charco de agua bajo el fregadero de la cocina. A primera vista, parecía un problema doméstico menor. Pero, ¿quién iba a pensar que esa pequeña fuga sería el principio de unos acontecimientos que pondrían mi mundo patas arriba? No tenía ni idea de que una llamada al servicio de reparaciones traería a mi casa a alguien que despertaría sentimientos dormidos durante mucho tiempo y me haría sentir viva de nuevo. Todo empezó con una silenciosa llamada a la puerta y la voz segura de un hombre joven. «Hola, soy Ben. Me llamo Elizabeth. Tengo 60 años y vivo sola en la casa que compartí con mi difunto marido durante muchos años. Murió hace unos años y desde entonces la vida ha sido más tranquila y lenta. Lleno mis días de pequeños rituales, encontrando consuelo en los rincones familiares de esta vieja casa. Era un día fresco, de esos en los que se siente un ligero frío en el aire y apetece abrigarse. Estaba ordenando la cocina, tarareando suavemente para mis adentros, cuando me di cuenta de que había un pequeño charco de agua junto al armario, debajo del fregadero. Frunciendo el ceño, me agaché y descubrí que la tubería de abajo tenía una pequeña fuga. Al principio era un pequeño goteo, un goteo, 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 pero a medida que pasaba el tiempo empeoraba, dejando una mancha húmeda en el suelo. Al principio intenté ignorarlo, pensando que quizá no era un problema grave. Decidí poner un cubo debajo de la tubería durante unos días, pero pronto me di cuenta de que no iba a desaparecer por sí solo. Finalmente, me rendí. Encontré el número de un servicio de reparaciones local en un cajón del escritorio, un viejo folleto que llevaba años allí. Parecía cosa del destino. Marqué el número, con la esperanza de que alguien pudiera venir el mismo día. Me atendió una voz agradable y le expliqué el problema. El hombre al otro lado de la línea me aseguró que enviarían a alguien enseguida, mencionando a un fontanero llamado Ben que estaba cerca. Me dijo que Ben estaría en mi casa en menos de una hora. Me sentí aliviado, por fin no tendría que soportar aquella molesta fuga. Mientras esperaba la llegada de Ben, decidí darme una ducha. Me pareció una buena idea para relajarme un poco después de pasar la mañana limpiando y organizando la casa. Subí al cuarto de baño y abrí la ducha, llenando el aire de vapor caliente. Me envolví en una toalla blanca, gruesa y mullida, que sentí como un cálido abrazo, y saboreé su suavidad contra mi piel. Me encantaba la sensación de estar envuelta en algo acogedor, sin nada más debajo. Todavía estaba en la toalla cuando oí un suave golpe en la puerta. El corazón me dio un vuelco, el fontanero estaba aquí. No esperaba que viniera tan rápido y me asusté por un momento, mirándome. Solo llevaba puesta la toalla. Pensé en cambiarme rápidamente, pero luego me encogí de hombros. Al fin y al cabo, solo había venido a arreglar una gotera. Podía soportar una breve interacción sin más. Bajé las escaleras, aún envuelta en mi toalla, y abrí la puerta. Un joven alto estaba en el umbral. Debía de tener unos 30 años. Parecía seguro y tranquilo. Sus ojos eran amables y cordiales, y en su rostro se dibujaba una leve sonrisa que me hizo sentir cómoda de inmediato. Llevaba ropa de trabajo sencilla, vaqueros desgastados, una camisa lisa y botas robustas, con una bolsa de herramientas colgada del hombro. «Hola, soy Ben», dijo con voz suave y profunda, y su sonrisa se fue ensanchando a medida que se presentaba. «Hola, Ben», dije, intentando que mi voz sonara segura. «Gracias por venir tan rápido». «No hay problema», respondió asintiendo con la cabeza. «Me han dicho que tenías una tubería agujereada debajo del fregadero». Le conduje a la cocina, con los pies descalzos pisando suavemente el suelo. Sintiendo aún el calor de la toalla, señalé el armario bajo el fregadero. Ben se agachó, examinando la tubería. Abrió su bolso, sacó una llave inglesa y un soplete, y se puso manos a la obra, atornillando y ajustando las piezas con destreza. Mientras trabajaba, me quedé cerca, apoyada en el mostrador, observándole en silencio.
No pude evitar fijarme en lo firmes que se movían sus manos, fuertes y experimentadas, mientras apretaba las tuercas y ajustaba cada pieza. Había una concentración silenciosa en sus movimientos, y me sentí hipnotizada por ella. En algún momento, levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Por un momento, ambos nos quedamos inmóviles, mirándonos fijamente. Vi algo en su expresión, una chispa, un indicio de sorpresa, quizá incluso de interés. Antes no había reparado en mí, pero ahora que lo hacía, no podía apartar la mirada. Ambos nos quedamos inmóviles, mirándonos el uno al otro. Sentí que me ardía la cara mientras él me miraba fijamente, envuelto solo en la toalla. Parecía no saber qué decir, y eso me produjo sentimientos encontrados de vergüenza y ligera excitación al mismo tiempo. Su mirada se detuvo en mí, como si hubiera visto algo inesperadamente hermoso. Lentamente, Ben se levantó de sus rodillas, situándose ahora a solo unos metros de mí. Mi corazón latía más deprisa y noté que él también respiraba más hondo, como si estuviera tan excitado como yo. Había una tensión entre nosotros, llena de algo que ambos comprendíamos pero que no nos atrevíamos a nombrar. Su mirada se detuvo en la toalla y sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero no estuviera seguro de qué. Se movía de un pie a otro, avergonzado, y pude ver el más leve indicio de excitación bajo la tela de sus vaqueros. Se me secó la garganta. ¿De verdad está reaccionando al verme?, pensé, sintiendo que el calor me recorría el cuerpo. Por fin habló, con la voz un poco ronca. ¿Se encuentra bien, señora? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué?, pregunté, confusa. Me refiero a tus tuberías, aclaró, y sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. ¿Quieres que termine de arreglarlas?, parpadeé, sin entender por qué me lo preguntaba. Claro, respondí, todavía un poco desconcertada. ¿Por qué no?, titubeó y añadió en voz baja, porque parece que los dos no pensamos en tuberías para nada. Sentí que mis mejillas se sonrojaban al darme cuenta de lo que estaba hablando. Mi respiración se aceleró cuando vi el deseo en sus ojos. Tal vez, susurré apenas audible. Entonces quizá deberíamos hacer algo al respecto. Sus palabras sonaron como un desafío. Sus palabras me llenaron de expectación. Apenas asentí, y creo que ambos nos acercamos al mismo tiempo. En algún momento estuvimos tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. Sus ásperas palmas se posaron en mis mejillas y sus dedos recorrieron suavemente mi piel. Dime si quieres que pare, susurró, con su aliento quemándome los labios. No pares, respondí en voz baja, levantando la cara para encontrarme con su mirada. Extendí la mano y nuestros dedos se tocaron, temblando ligeramente de excitación. Su contacto me produjo escalofríos y me di cuenta de que no podía resistirme. La palma de su mano se deslizó hasta mi cara y el calor de su tacto me tranquilizó y excitó al mismo tiempo. Cerré los ojos, saboreando el momento, y cuando volví a abrirlos, me miraba con tanta ternura y anhelo que el corazón me dio un vuelco. Sin mediar palabra, se inclinó hacia mí y sus labios rozaron los míos suavemente. El beso fue ligero, tímido, como si temiera cruzar una línea invisible, pero yo respondí con la misma ternura. El beso se hizo más profundo, más ardiente, y pronto sus brazos me rodearon, acercándome más. Sentí que la toalla se aflojaba ligeramente, pero ya no me importaba. Lo único que importaba era el calor de su cuerpo, el tacto de sus labios y la confianza de sus manos. Pronto sus labios pasaron de los míos a la línea de mi mandíbula y luego a mi cuello. Su tacto era suave pero insistente al mismo tiempo, despertando en mí sensaciones que no había sentido en mucho tiempo. Sus manos empezaron a explorar mi cuerpo, deslizándose por mis hombros, mi cintura y más abajo. Me fallaron las piernas y me apoyé en la encimera para mantener el equilibrio. «Eres increíble», susurró, con la voz temblorosa por la emoción. Respondí pasándole los dedos por la cara, sonriendo y sintiendo cómo crecía el deseo entre nosotros.
Sus movimientos se volvieron más seguros y pronto dejaron de existir barreras entre nosotros. Eché con acento agudo la cabeza hacia atrás, saboreando cada momento, cada caricia, cada movimiento. Sus manos se deslizaron suave pero inexorablemente por mi cuerpo, provocando oleadas de calor que se derramaban en mi interior. Sentí que las piernas empezaban a temblarme y me apoyé en su hombro para mantener el equilibrio. Ben se dio cuenta y me rodeó la cintura con más fuerza. Su fuerza y confianza aumentaron la sensación de seguridad y cercanía. Nuestros labios se volvieron a encontrar en un beso apasionado en el que no había lugar para la duda ni la reflexión. Solo existíamos nosotros en ese momento. Me levantó, sentándome ligeramente en el borde de la encimera, y sentí sus manos en mis caderas, acercándome a él. Por fin me quitó la toalla, pero no sentí ninguna vergüenza, solo una sensación de libertad y unión. Se inclinó hacia mí y sentí su aliento sobre mi piel, cuyo calor me escaldaba. Sus labios empezaron a bajar lentamente, explorando cada línea de mi cuerpo. No pude contener los silenciosos suspiros que se escaparon de mi garganta al sentir que el deseo me abrumaba. Cada una de sus caricias, cada beso, parecían más profundos y significativos de lo que las palabras podrían expresar. «Eres increíble», dijo en un susurro, con la voz ronca pero llena de sentimiento. Le miré a los ojos y sonreí, sintiendo cómo nuestras emociones se entrelazaban. En ese momento, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía algo así, sincero, profundo y vivo. Era algo que parecía irreal, pero al mismo tiempo, tan correcto. Continuamos moviéndonos al unísono, nuestros cuerpos parecían encontrar su propio ritmo. Podía sentir cada uno de sus movimientos, cada emoción que ponía en ese momento. El mundo que nos rodeaba dejó de existir, quedando solo nosotros dos, y esa sensación me llenó de una calidez y una alegría extraordinarias. Cada movimiento, cada caricia, me llenaban de un sentimiento de completa felicidad y unidad. Lo abracé y sentí que su corazón latía al mismo tiempo que el mío. Su tacto era a la vez confiado y suave, despertando en mí una oleada de emociones que hacía tiempo que había olvidado. Todo parecía tan natural, como si hubiéramos sido creados para este momento. Se detuvo para mirarme. Había algo en sus ojos que me hizo palpitar el corazón, sinceridad, ternura y un profundo deseo. Los dos estábamos en silencio, pero las palabras sobraban. Nuestras miradas decían más que cualquier palabra. «Eres preciosa», dijo, apenas audible, como si temiera arruinar la magia del momento. Sonreí, sintiendo cómo el calor de sus palabras me llenaba por dentro y por fuera. Nos volvimos a encontrar en un beso más profundo y apasionado que antes. Sus brazos me rodearon con más fuerza y yo respondí con la misma pasión. Este momento fue pura magia, una sensación que no esperaba, pero que fue un verdadero regalo para mí. Me sentí viva, libre, llena de emociones que creía que nunca volvería a experimentar. Pronto aflojamos el ritmo, nuestra respiración se hizo más uniforme y nuestro contacto más suave. Me miró, sonriendo levemente, y noté cómo sus dedos me recorrían suavemente el pelo. «Me alegro de haber estado aquí», dijo en voz baja y cálida. Yo también respondí, sintiendo que una leve sonrisa rozaba mis labios. Pasamos unos momentos más en ese silencio, disfrutando de la cercanía y de la sensación de completa armonía. Tras unos minutos de descanso, ambos volvimos a la realidad. Ben me ayudó suavemente a levantarme, envolviéndome con cuidado en la toalla que había estado tendida a mi lado todo el tiempo. Sus gestos estaban llenos de calidez y respeto, y me sentí increíblemente cómoda a su lado. «Al fin y al cabo, tengo que terminar tu pipa», dijo con una sonrisa, pero había una suave sorna en su voz. «Sí, claro», dije, avergonzada, ajustándome la toalla. «Al fin y al cabo, para eso has venido». Ambos nos reímos, y eso alivió la tensión que aún persistía entre nosotros. Ben volvió al trabajo y yo me quedé cerca, observando cómo sus manos manejaban las herramientas con confianza.
Esta vez lo veía no solo como un profesional, sino como alguien que se había convertido en algo especial para mí en tan solo un breve encuentro. Cuando terminó, se limpió las manos y volvió a mirarme. «Ya está hecho, ya no hay fugas», dijo con una leve sonrisa. «Gracias, Ben», respondí, sintiendo una gratitud más profunda que la de haber arreglado la tubería. Se demoró un momento, como si no quisiera irse, pero finalmente empezó a recoger sus herramientas. Cuando estuvo listo, le acompañé hasta la puerta. «Si hay algún otro problema, llame», dijo, quedándose en el umbral. «Lo haré», respondí, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Intercambiamos miradas cariñosas antes de que se marchara, y me quedé en la puerta mucho después de que desapareciera. La sensación que me dejó fue extraña y nueva, pero increíblemente satisfactoria. No fue solo un momento de intimidad física, sino algo más, una chispa que despertó en mí algo olvidado hacía mucho tiempo. Me pasé toda la noche recordando cómo sus manos y su mirada me hacían sentir viva de nuevo. A pesar de todo, sabía que aquel encuentro no era más que el principio de algo nuevo. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en Ben. Su sonrisa, su tacto y su calor se quedaron conmigo, como si hubieran dejado una huella en mi corazón. La mañana transcurrió en silencio, pero cada pequeña cosa me recordaba a él. Me sorprendí a mí misma sonriendo involuntariamente, recordando sus palabras y su mirada. A medida que pasaban los días, empecé a pensar que tal vez todo lo que había ocurrido entre nosotros había sido un momento fugaz, una casualidad y algo de una sola vez. Pero en lo más profundo de mí, existía la esperanza de que volviera. No encontraba ningún motivo para que volviera a llamar a mi puerta, pero la idea me calentaba. Unos días más tarde, en una tarde tranquila, oí que llamaban a la puerta. Se me encogió el corazón y miré el reloj. No esperaba a nadie. Me acerqué a la puerta, la abrí y le vi. Ben estaba en el umbral, sus ojos brillaban con la misma calidez que la primera vez que lo vi. Parecía un poco avergonzado, pero su sonrisa era la sonrisa que hacía que mi corazón latiera más rápido. «Hola», dijo inclinando ligeramente la cabeza. Estaba en los alrededores y pensé en comprobar si la tubería estaba bien. Sonreí, dándome cuenta de que no era más que una excusa. Pero no era necesaria. Me alegré de verle. «Claro, pasa», respondí, dando un paso atrás para que pudiera entrar. Ben entró en la cocina, pero ni siquiera miró el fregadero. En cambio, se volvió hacia mí, con la mirada más suave y la voz más baja. «Para ser honesto, solo quería verte». Sus palabras sonaron tan sinceras que no pude evitar sonreír. Sentí una calidez en el corazón y comprendí que él sentía lo mismo que yo. «Me alegro de que estés aquí», respondí, sintiéndome más que bienvenido por mis palabras. Nos quedamos así un rato, mirándonos a los ojos, y entonces él se acercó. Sus manos volvieron a encontrar mi cara, como la primera vez, y antes de que pudiera decir nada, sus labios tocaron los míos. Fue como volver a algo que parecía perdido, pero que de repente volvía a encontrarse. Su beso fue cálido y suave, como si temiera romper la magia del momento. Respondí con la misma suavidad, sintiendo que nuestra atracción mutua se hacía más fuerte. Ben me rodeó con sus brazos, acercándome más, y sentí su calor. El momento era tan natural, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Estábamos en silencio, pero no necesitábamos palabras. Hablábamos con gestos, miradas, caricias. Sus brazos se deslizaron hacia abajo, alrededor de mi cintura, y me dejé relajar, confiando plenamente en él. Todo a nuestro alrededor se desvaneció, dejándonos solos. «Llevo pensando en ti desde aquel día», dijo en voz baja, separándose el tiempo suficiente para mirarme a los ojos. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. «Yo también», admití, sonriendo. «Has cambiado algo dentro de mí». Volvimos a besarnos, esta vez más profunda y apasionadamente. Sus manos eran fuertes pero suaves, y cada caricia despertaba sentimientos que había olvidado.
Me sentí más joven, más libre, como si el tiempo hubiera retrocedido. Ben me guió suavemente hasta el sofá del salón. Nos sentamos uno al lado del otro y me cogió la mano, pasándome suavemente los dedos por la palma. Su mirada estaba llena de calidez y de algún tipo de comprensión inexplicable. No sé qué significa esto ni a dónde nos llevará, dijo, con la voz baja y un poco insegura. Pero sé una cosa, quiero estar cerca de ti. Sentí que algo dentro de mí se estremecía. Sus palabras eran sinceras, y sentí que no trataba de impresionarme, solo decía lo que sentía. Yo también quiero eso, respondí. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan viva. Nos sentamos uno al lado del otro, intercambiando historias, compartiendo pensamientos y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Era una intimidad sencilla pero preciosa que hacía mucho tiempo que no conocía. Ben resultó ser no solo el hombre que despertó mis sentimientos, sino también el que me comprendió, me apoyó, me dio calor. Nos sentamos uno al lado del otro como si el tiempo se hubiera detenido. Hablar con Ben era fácil y natural. Él compartía sus pensamientos, hablaba de su trabajo, de sus sueños y de cómo había acabado aquí. Yo le hablé con acento agudo de mi vida, de la casa que se había convertido en mi refugio y del vacío que se había instalado en mí tras la muerte de mi marido. Su atención era genuina, cada palabra que yo decía, él la escuchaba con interés. Era increíble sentir que a alguien le importaba tan genuinamente lo que yo decía. Nos reímos, a veces nos callamos, pero ni siquiera el silencio con él era incómodo. Era un silencio lleno de calidez. En algún momento, cubrió mi mano con la suya, apretándola suavemente. Su tacto era tranquilizador, como si me dijera que todo iba a salir bien. Le miré y vi en sus ojos la sinceridad que me había atraído de él desde el principio. «Sabes, no pensé que conocería a alguien que me hiciera sentir así», dijo en voz baja, sonriendo ligeramente. Especialmente en un lugar tan inesperado. No pude contener una sonrisa. Sus palabras me llegaron al corazón. «La vida está llena de sorpresas», respondí. «A veces los momentos más inesperados son los más importantes». Asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Pasamos toda la velada juntos, sin darnos cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Finalmente, Ben se levantó, como si no quisiera irse. «Me alegro de haber venido», dijo mirándome cariñosamente. «Gracias por dejarme entrar en tu vida. Y me alegro de que hayas venido», le dije mientras le acompañaba a la puerta. Se quedó en el umbral, como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. En lugar de eso, me tocó suavemente la mejilla, me pasó la mano por el pelo y dijo: «Estaré por aquí si quieres verme». Sus palabras sonaban sencillas, pero prometedoras. Asentí, con una leve sonrisa en los labios. Cuando la puerta se cerró tras él, me di cuenta de que algo importante había vuelto a mi vida. Algo que me daba calor y esperanza. Ben era algo más que un encuentro casual, formaba parte de mi vida. Después de aquella noche, Ben empezó a aparecer cada vez más a menudo. A veces buscaba excusas para entrar, revisar las tuberías, mirar el crujido de la puerta de un armario o simplemente traer algo que, según él, podría ser útil. Pero a menudo venía sin dar explicaciones, llamaba a la puerta y yo lo dejaba pasar. Nuestras reuniones se convirtieron en algo especial. Pasábamos tardes tranquilas juntos, hablando, riendo o simplemente disfrutando de la compañía del otro. A veces paseábamos por el barrio, cogidos de la mano, disfrutando del silencio del mundo que nos rodeaba. Su presencia aportó a mi vida una ligereza que había perdido hacía tiempo. Una tarde, cuando el sol se ponía y proyectaba un cálido resplandor dorado sobre la habitación, estábamos sentados en el sofá. Apoyé la cabeza en su hombro y él me acarició el pelo. Era un momento tan sencillo, pero al mismo tiempo lleno de sentimientos profundos. «Sabes», dijo de repente, con voz suave y un poco melancólica, «nunca pensé que conocería a alguien que cambiaría mi vida. Pero tú lo hiciste». Levanté la cabeza y me encontré con su mirada. Sus palabras me llegaron al corazón.
Pensé que lo mejor había quedado atrás, dije. Pero tú me demostraste que no era así. Sonrió y sentí que un calor recorría mi cuerpo. En ese momento, me di cuenta de que la vida volvía a ser brillante y plena, gracias a él. Seguimos viéndonos y nuestro vínculo se hizo más fuerte cada día. Ben no solo me dio alegría, sino que también me devolvió la confianza en mí misma. Me recordó que la vida sigue, que está llena de sorpresas y momentos inesperados de felicidad. El tiempo con Ben fluía de un modo especial, como si cada momento contuviera la esencia de la felicidad. Exploramos juntos los rincones de la vida que yo había dejado atrás. Lo hizo sencillo, me ayudó a descubrir el mundo de nuevo, paso a paso. Empecé a sentirme más viva que en años, como si una chispa se hubiera reavivado en mi interior. Una tranquila mañana de sábado, Ben sugirió que fuéramos al mercado. Hacía mucho tiempo que no salía de casa para algo así, pero su entusiasmo era contagioso. Caminamos entre las hileras llenas de verduras, frutas y productos caseros de vivos colores. Ben charlaba con facilidad con los vendedores, bromeando, probando todo lo que se ofrecía. Su energía me llenaba literalmente de alegría. «Prueba esto», me dijo, tendiéndome un trozo de pastel recién hecho. Sonreí y lo cogí. Sabía tan cálido y acogedor como los momentos que habíamos pasado juntos. «Lo haces a propósito para que me olvide de lo que es estar sola», dije, bromeando, pero en el fondo sentía que había algo de verdad en ello. Tal vez respondió con una sonrisa. «Pero si es así, entonces lo estoy haciendo bien». Sus palabras me calentaron como un rayo de sol en un día frío. Me di cuenta de que todo lo que había pasado entre nosotros no era casualidad. Ben se convirtió no solo en un compañero, sino en una persona que me ayudó a volver a sentir alegría por las pequeñas cosas. Volvíamos a casa cargados con las cestas de la compra, riéndonos y hablando de lo que íbamos a cocinar. En esos momentos, me encontraba pensando que hacía mucho tiempo que no me sentía tan ligera, como si los años y el peso de la pérdida hubieran retrocedido de repente, dejando solo el presente. Por la noche preparamos juntos la cena. Ben me ayudaba a cortar las verduras, mezclaba las salsas y de vez en cuando me contaba algún chiste que me hacía reír. Esta cena era un símbolo de que mi vida se llenaba de calor y nuevos colores. Cuando nos sentamos a la mesa, levantó su copa de vino, me miró a los ojos y me dijo: «Gracias por ser tú. Me haces mejor persona». Apenas pude contener las lágrimas al darme cuenta de lo mucho que había cambiado mi vida. En lugar de contestar, sonreí y alcé mi copa. En ese momento, todo pareció encajar. Después de aquella tarde, cada vez estaba más convencida de que Ben se había convertido en una parte integral de mi vida. Cada día que pasaba con él tenía algo especial, ya fuera un simple paseo, una comida juntos o simplemente una conversación en la cocina tomando una taza de té. Estábamos construyendo algo que se sentía sólido y real, y cada día podía sentir cómo crecía mi afecto por él. Un día, en uno de esos raros días en que no venía, pensé en cómo había cambiado mi vida. La casa que antes me parecía demasiado grande y vacía ahora estaba llena de calidez. Incluso en su ausencia, podía sentir que su energía seguía aquí conmigo. Ben me dio algo más que cuidados y atención. Me dio la sensación de que podía amar y ser amada de nuevo. Unos días después volvió a venir. Esta vez su rostro parecía un poco serio, pero sus ojos seguían siendo cálidos y sinceros. Estábamos sentados tomando una taza de té cuando de repente me miró y me dijo: «Quiero hablarte de algo importante». Se me heló el corazón. Temía que dijera algo que rompiera nuestra frágil paz, pero su voz era tranquila y suave. «He estado pensando en nosotros», empezó, «en lo que está pasando entre nosotros. Es increíble, es real. Pero quiero que sepas que esto no es solo una aventura para mí. Lo veo como algo más que eso». Le miré fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Sus palabras eran lo que quería oír, pero tenía miedo de admitirlo, incluso ante mí misma. «Ben», dije, luchando por encontrar las palabras.
Me cambiaste la vida, me diste algo que nunca esperé encontrar. Veo más de eso, también. Se le iluminó la cara con una sonrisa y me cogió la mano. Entonces, ¿quizá podamos seguir juntos?, preguntó mirándome esperanzado. Asentí, incapaz de contener mis emociones. En ese momento, me di cuenta de que no importaba lo que nos deparara el futuro. Lo que importaba era lo que teníamos ahora. Después de aquella conversación, las cosas empezaron a cambiar, pero no de la forma alarmante que yo temía, sino para mejor. Nuestra relación pasó a un nuevo nivel, nos hicimos más cercanos, más sinceros el uno con el otro. Ben empezó a pasar más tiempo en mi casa. Arregló pequeñas cosas que hacía tiempo que necesitaban atención, trajo vida y risas a la casa. Juntos estábamos descubriendo cosas nuevas, construyendo un pequeño mundo que nos pertenecía solo a nosotros. Un sábado por la mañana, Ben nos propuso ir al campo. Preparamos un pequeño picnic y condujimos hasta un lugar tranquilo junto al río, rodeado de árboles. Allí, sentados en una manta a cuadros, hablamos de todo y de nada. Fue uno de esos raros momentos en los que el mundo parecía perfecto. Me alegro de haberte conocido, dijo, cubriendo mi mano con la suya. Me hace sentir real, tal como soy. Le miré y sonreí. Sus palabras eran siempre sinceras y me llegaban al alma. Me alegro de que estés en mi vida. Me hiciste sentir viva de nuevo, que tenía un futuro. Me apretó ligeramente la mano, mirándome a los ojos. Este es el futuro, dijo. Cada día que pasamos juntos. Permanecimos sentados largo rato, disfrutando del silencio y la cercanía. Entonces Ben se levantó y me tendió la mano. Vamos, dijo con una sonrisa. Te enseñaré un sitio. Caminamos junto al río hasta llegar a un pequeño claro rodeado de árboles en flor. El lugar parecía mágico, como un cuento de hadas. Lo encontré por casualidad cuando estuve aquí una vez, confesó. Y desde entonces pensé que algún día se lo enseñaría a alguien especial. Le miré, sintiendo que mi corazón se llenaba de calidez. Sus gestos eran siempre sencillos, pero decían más que cualquier palabra. En ese momento, me di cuenta de que este lugar era un símbolo de algo nuevo para nosotros, algo que estábamos creando juntos. Permanecimos en aquel claro, saboreando el momento. Había silencio a nuestro alrededor, la brisa agitaba las hojas de los árboles. Ben me pasó el brazo por los hombros, acercándome a él, y me sentí segura. Aquel lugar era nuestro pequeño santuario, el símbolo de un nuevo comienzo. Después del paseo volvimos a casa, cansados pero contentos. Ben había preparado la cena, sencilla pero deliciosa. Nos reímos, recordando momentos divertidos de nuestro viaje, hablando de dónde más podríamos ir juntos. Cada día con él estaba lleno de calidez y alegría, y cada vez estaba más convencida de que su llegada a mi vida era un auténtico milagro. Cada día nuestra relación se hacía más profunda. Ben no solo compartía conmigo los momentos alegres, sino que también me apoyaba en los difíciles. Comprendió que yo seguía arrastrando el dolor de la pérdida y nunca trató de ignorarlo. Por el contrario, me ayudó pacientemente a sobrellevarlo, recordándome que no estaba sola. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, dijo de repente: «Quiero que sepas que no estoy aquí para sustituir tu pasado. Quiero formar parte de tu presente y de tu futuro». Aquellas palabras me llegaron al corazón. Eran sencillas, pero eran todo lo que yo quería oír. Cogí su mano y le dije: «Ya te has convertido en eso para mí». Sonrió y vi en sus ojos la sinceridad que me había atraído desde el principio. Nuestras vidas se fueron entrelazando cada vez más. Ben se convirtió en parte integrante de mi hogar y de mi corazón. Juntos pasábamos veladas acogedoras, cocinábamos cenas, planeábamos pequeños viajes. Me sentía viva, feliz, necesitada. Un día Ben se quedó más tiempo de lo habitual. Estábamos sentados en el sofá, disfrutando del calor y la paz, cuando de repente dejó de hablar, con la mirada seria. Sentí que algo cambiaba y esperé tensa lo que iba a decir. «Hay algo que tengo que decirte», comenzó, apartándome el pelo de la cara.
Su voz era tranquila pero firme. No soy quien crees que soy. Me quedé helada. El corazón empezó a latirme más deprisa y una sensación de inquietud se apoderó de mi pecho. ¿De qué estáis hablando?, pregunté, tratando de mantener la calma. Miró hacia otro lado, como si recobrara el juicio, y finalmente habló: no llegué a tu vida por accidente. Sabía quién eras. Sabía más de ti de lo que podría haberte dicho al principio. Ah, estoy conectado a tu marido. Esas palabras me golpearon como un trueno. ¿A qué te refieres?, susurré, sintiendo que el pánico aumentaba en mi interior. Su marido y yo estábamos conectados. En el trabajo, explicó, con voz temblorosa. Me ayudó cuando tuve problemas, pero me metió en problemas por ello. Quería devolvérselo, quería asegurarme de que estaría bien. Por un momento se hizo el silencio en la habitación. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. Todo lo que había estado sintiendo de repente estaba en duda. ¿Estaba aquí por mí o por su deber para con mi marido? Pero entonces Ben tomó mis manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos. Empezó como una deuda. Pero ahora sé que no me quedo aquí por el pasado, sino por el presente. Por lo que siento por ti. Le miré fijamente, dividida entre las dudas y el deseo de creer. ¿Sería capaz de aceptarle, sabiendo que nuestra historia había comenzado con un secreto? Ya no importaba, mi vida había cambiado, y ahora la elección era mía. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.